Hola de nuevo. Ok, entonces ya vamos a empezar con la parte, digamos, no va a ser necesariamente la más importante de esta, pero sí es una de las más relevantes de esta sección y es acerca de cómo hacemos demostraciones, cómo hacemos argumentos. Sí, y les voy a ser sinceros, muchas veces esta cuestión es realmente algo más de práctica que de, 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 de teoría, digamos. O sea, es algo que uno va desarrollando poco a poco y pues la idea del curso, de este curso sobre todo, es empezar a introducirlos en eso y ir poco a poco aprendiendo y aprendiendo y practicando y etcétera. Entonces, no se desanimen mucho si al principio cuesta un poco, es pura práctica, ¿ok? Eh, Igual, como les digo, sí hay un poquito de teoría atrás, hay un poquito de cuestiones que tenemos que entender y entonces esa era la idea de introducir cómo el lenguaje, cómo escribir las cosas para poder, como les he dicho varias veces, desmenuzar los enunciados más complicados, las frases más complicadas y ir poco a poco viendo cómo se demuestra. Eh, eh, una de las cosas que van a ir aprendiendo en general es que no hay una única demostración, no hay un único camino, pero sí hay una forma correcta de hacerlo, ¿verdad? Eh, un genial ejemplo es el teorema de Pitágoras. Yo les había mencionado el otro día que hablamos de eso, que hay un montón de pruebas, hay miles de pruebas y posiblemente es de los resultados que ha sido probado de formas más distintas. Pues en efecto, eso es lo que ocurre. No hay una prueba necesariamente que sea mejor que otra y en el curso definitivamente vamos a ir abiertos con esa actitud de siempre y cuando el argumento esté correcto, pues genial. No hay para nada que casarse con una forma de hacer las cosas, pero sí tienen que estar bien hechos. ¿Ok? Pero bueno, entonces para empezar, vamos a ver cómo hacemos demostraciones con cuantificadores. Vamos a empezar con cuantificadores para frases sencillas. No vamos a meter conectivas todavía. Eso va a venir la próxima semana con algunos detallillos y eso, en donde vamos a ver exactamente cómo funcionan las demostraciones con cuantificadores y conectivas y mezclando todo, pero ahorita nos vamos a centrar en cómo se muestran para todos y existen y vamos a mezclarlos, eso sí. Entonces creo que voy a hacer unos 3 videos, uno primero para el existencial, luego otro para el universal y finalmente uno para una de las mezclas usuales que utilizamos. Ok, entonces en ese sentido, vamos a empezar con una idea que yo quiero que pensemos y más adelante en uno de los videos vamos a hablar propiamente de esta cuestión y de por qué hay que tener entonces cuidado con las cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de un problema general que muchas veces a los matemáticos nos llama la atención y es que si existe una fórmula que nos dé todos los primos. ¿Ok? Y les voy a contar de una, porque definitivamente no es de los temas del curso ni nada, pero en efecto sí hay fórmulas polinomial, sí creo que eso es polinomial, que nos dan todos los primos. Hay una fórmula famosa hecha por una matemática en los 70, 60, 70, Julia Robinson, creo que tiene como 27 variables y fue sumamente importante para resolver uno de los mayores problemas del siglo XX. Pero bueno, por ahora esa pregunta, digamos, la vamos a dejar ahí un poquito en el aire y vamos a hablar más bien de un intento de fórmula o de algún intento de fórmula que hubo mucho antes de eso. Y pues bueno,
Lo primero es que un primo es un número natural mayor que 1 que solo es divisible por 1 y por el mismo. ¿Ok? Eso lo estoy poniendo nada más un poquito para recordarlo, ¿verdad? Pero además pueden verlo como un ejercicio y de hecho más adelante lo digo. Intenten escribir esto en lenguaje matemático, pueden usar el símbolo de división, o sea, divide A, ¿verdad? Que hemos estado utilizando mucho en estos días. Este que está aquí, A divide a B, y entendiendo que eso lo que significa es que literalmente que existe un natural tal que A por C es igual a B. ¿Ok? Entonces, esta frase, normalmente esto es lo que se va a significar. Esto vamos a entrar más en detalle cuando lleguemos a teoría de números, pero normalmente eso es lo que significa esta frase. A y B también son naturales, por supuesto, entonces, como les digo, intenten escribir esta frase y pues bueno. Entonces, como les digo, la idea esencial es que si tenemos una fórmula para encontrar primos, entonces podemos encontrar muchos. Y de hecho, ustedes posiblemente han oído o han visto noticias a veces que salen de se descubrió el primo más grande que se conoce y pues tienden a hacer tareas computacionales gigantescas en encontrar estos primos gigantescos. Y pues es algo que yo creo que siempre llamó la atención a los matemáticos y entonces en particular Fermat, que es uno de los matemáticos más famosos de la historia, yo diría, pues él conjeturó y ya vamos a hablar de qué es una conjetura, pero él conjeturó que la fórmula f sub n igual a 2 a la 2 a la n más 1 siempre da un primo para un número natural. Eso fue lo que él conjeturó. Entonces, les hago saber en esta presentación, ustedes le pueden dar clic aquí. Voy a intentar mantener este tipo de cosas porque a mí me parecen bonitas, pero no siempre me da chance de hacerlas. Pero ustedes pueden darle clic aquí y entonces averiguar un poquito más sobre Fermat. Aquí habla un poquito sobre Fermat, habla del último teorema de Fermat, que es de las cosas más famosas de él, posiblemente lo han oído y si no lo han oído, pues aquí pueden leer un poquito y podemos hablar un día de estos de él. Luego, conjeturo. ¿A qué me refiero con conjeturo? ¿Qué es una conjetura? Este sí voy a hacérselos un poquito con más detalle. En matemática, cuando hay una afirmación, debemos demostrarla y eso es parte de lo que queremos aprender aquí. Ahora, en matemática como en otras disciplinas, muchas veces tenemos intuiciones de que algo es cierto, o sea, creemos que algo es cierto y eso fue lo que hizo Fermat con esta fórmula. Él dijo, yo creo que es cierto, yo creo que esto siempre tiene que dar un número primo. Pues entonces el detalle es que nosotros necesitamos demostrarlo. Demostrarlo es, como les digo, como les he estado diciendo todos estos días, es un proceso particular, ciertamente formal y riguroso para determinar que la frase es verdadera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces tenemos esa intuición, hacemos la afirmación, pero no hemos logrado demostrarlo. En ese momento llamamos a las cosas conjeturas. Hay muchas conjeturas famosas que son cosas que la gente cree o espera que sean ciertas, pero que nadie ha logrado mostrar. Aquí hay dos ejemplos. En la última clase hablamos de P versus NP, ¿verdad? Porque mencionamos el problema SAT, que es el de encontrar una asignación de valores de verdad que haga la fórmula correcta. Pero también está la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann también es uno de los problemas del millón. Es tal vez el más viejo de los problemas del millón, creo, si no me equivoco. Pues llevan, o sea, desde el siglo XIX, creo. No estoy 100% seguro, creo que sí, o sea, pero fíjense. Y justamente esta misma está relacionada con el estudio de los números primos, tiene que ver con la distribución de números primos y de ser cierta, hay un montón de matemática que se probaría inmediatamente, pero todavía no se sabe. Bueno, entonces regresando a la fórmula de Fermat, resulta que Fermat conjeturó que la fórmula esta siempre da un número
primo para cualquier natural n. ¿Ok? Entonces, les dejo este ejercicio y les propongo que lo intenten escribir la conjetura de Fermat en lenguaje matemático. Noten que esta conjetura es sobre el número n y me dice que n, que dado n, 2 a la 2 a la n más 1 debería ser primo. Entonces, por ahí es como, como se debe escribir y podemos discutirla en la próxima clase. Uno que definitivamente quiero que hacer es que calculen F0, F1, F2 y F3 y vean a ver si son primos, ¿ok? Para ver si son primos, F3 ya puede ser relativamente grande, no es gigantesco, pero les recuerdo que para ver si algo es primo, una de las cosas que pueden hacer es dividir entre todos los primos menores a la raíz del número y así tal vez no tienen que hacer tanto. Y si no, pueden usar también algún programa que les diga eso. Nada más, si quiero que lo intenten, que vean a ver F0, F1, F2, F3, si son primos. Me imagino que asumen que posiblemente sí lo es, porque Fermat también sí lo conjeturó, posiblemente es porque hizo los cálculos en algún momento y pensó que iba a ser cierto, ¿ok? Ahora, estos en parte, estos ejemplos son los que hizo que Fermat creyera que su fórmula iba a ser siempre prima, que iba a ser siempre un número primo. Pero es muy importante entonces notar que en matemática eso no es suficiente, sino que necesitamos realmente una demostración, ¿ok? Y ahí difiere la matemática mucho del, ¿cómo se llama? Del método inductivo, ¿verdad? Que es como se maneja la mayoría de las otras ciencias, en donde esencialmente, pues, lo que, ¿cómo decirles? En el método inductivo, cada vez que encontramos un ejemplo, nos hace creer más en nuestra hipótesis y a la larga se vuelve una teoría, pero siempre podría haber un caso muy particular o muy extraño que nos contradiga todo lo que hemos hecho. En cambio, en matemática no vamos a permitir eso, ¿ok? Pues bueno, en ese sentido, tenemos que entender bien qué es una demostración y pues ya hemos discutido un poquito de eso, pero entonces quiero como que dedicarle una diapositiva al menos a eso. Entonces, en matemática estamos interesados en la veracidad de frases matemáticas. Frases matemáticas me refiero, por supuesto, a enunciados que hacen referencias a objetos matemáticos. Y pues la forma de determinar eso para nosotros es a través de demostraciones. Estos son argumentos lógicos que parten de premisas para llegar a una conclusión. Aquí voy a usar la palabra premisa un poquito para no confundir con hipótesis, aunque más a la larga la gente también usa hipótesis para premisa y pues, o sea, uno no es tan necio con las palabras como en otras, tal vez como en otras disciplinas, pero o sea, la idea es que tenemos un montón de cosas que son parte de lo que asumimos como verdadero y queremos llegar a una conclusión a partir de ellas mediante un argumento lógico. Y pues bueno, en esta y las presentaciones siguientes vamos a aprender varios de los métodos básicos de demostración. Como les digo, no van a ser los únicos, vamos a ver otros a lo largo del curso y vamos a aplicar estos que hemos ido aprendiendo y los otros en áreas básicas de la matemática, ¿ok? Entonces, como les digo, voy a dividir esto en varias secciones. Aquí todavía voy a entonces hablar del cuantificador existencial y luego voy a hacer otra sección para las otras partes, ¿ok? Entonces, el cuantificador existencial. Entonces, esto es un poquito recordatorio de lo que hemos estado hablando en estos días. El cuantificador existencial es este símbolo que es una E al revés, ¿verdad? Y lo llamamos o lo leemos como existe, ¿verdad?
Este tiene que ir, por supuesto, con una variable y un universo, ¿ok? Entonces, eso lo leemos como existe un X en R o existe un X que pertenece a R, tal que X más 1 es igual a 0, ¿ok? Entonces, esto es un recordatorio de lo que hemos estado haciendo estos días. Y pues ahora la cuestión es esa, o sea, nosotros vamos a entender esta frase como verdadera si podemos exhibir a alguien que satisfaga la frase, ¿ok? Eso es algo muy natural, ¿verdad? Es como, creo que se los comenté, si yo les digo, existe un gato negro y pues ustedes me dicen, pruébemelo, entonces para mí es suficiente y para nosotros va a ser suficiente con exhibirlo. El existe es, entonces es esencialmente eso. Si nosotros podemos exhibir un X que satisfaga la frase, perfecto, ¿ok? Entonces, justamente para mostrar una frase, la forma, existe un X, P de X, y noten entonces aquí estoy usando P que hemos usado para proposiciones, pero cuando pongo P de X, entonces esto tienen que pensarlo como una fórmula libre, una fórmula con variable libre. Fórmula con variable libre. X. Entonces, noten que aquí no estoy poniendo universo porque estoy siendo un poquito más abstracto, ¿verdad? Entonces, aquí me refiero, existe un X en un universo particular, tal que P de X, y pues en general, aquí no lo estoy poniendo por esa razón, pero ya cuando tengo un P definido en un universo definido, ya sí es necesario, como les he dicho varias veces, ¿ok? Pero bueno, entonces, como les digo, cuando tenemos algo de la forma, existe X, P de X, es suficiente encontrar un X que satisfaga P de X, ¿ok? Por supuesto, tiene que ser un X en el universo y todos los detalles, ¿ok? Entonces, justamente en este ejemplo que les di arriba, existe un X en R, tal que X más 1 es igual a 0, va a ser verdadera, pues si tomamos X igual a menos 1 y lo sustituimos en la frase aquí, ojo que esta es una ecuación, no siempre va a ser una ecuación, pero no importa, podemos agarrar el X y sustituirlo en la frase que sea, y sea una ecuación, una inecuación, sea lo que sea, vamos a poder hacerlo. Y en el momento que lo metemos ahí y nos da algo que es verdadero, como es en este caso, pues entonces sí tenemos que existe un X, ¿ok? Entonces, les dejo este como ejercicio y de nuevo, todos estos ejercicios, recuerden, los vamos a discutir durante clases la próxima vez. Entonces intenten hacerlos y pues bueno, aquí lo tienen, muestre que existe un X en R, tal que X al cuadrado más 4X más 3 es igual a 0, ¿ok? De nuevo, para probar un existe, es fácil exhibirlo, ¿ok? Ahora, hay un detalle y es que este método no es perfecto, tiene limitaciones muy fuertes. Lo primero, bueno, la limitación esencial es que no siempre es tan fácil, o sea, muchas veces en matemática, de hecho yo en lo personal siento que muchas veces los teoremas más difíciles y las cuestiones más difíciles de demostrar son las existenciales, porque uno tiene que irse y revisar universos infinitos, todos los números, a ver si alguno sirve, por ejemplo, todos los objetos de estos universos infinitos, a ver si alguno sirve y no siempre es tan evidente cuál es el que le puede ser, ¿ok? Entonces tomen en cuenta eso, no siempre es tan fácil y en particular, entonces, digamos, en los ejemplos anteriores, en particular en este, es fácil, pues ustedes van a conocer, ustedes conocen la fórmula general o conocen el método de inspección o conocen algunas de las formas que vayan a intentar usar para mostrarlo, para poder encontrar, si es que lo hay, un X, ¿verdad? Entonces, eso esencialmente nos da una forma fácil de encontrar esa solución. Pero ¿qué pasa si yo les tiro esta? Existe un X en R, tal que X a la Z más X más 1 es igual a 0. ¿Es esta cierta? Y pues resulta que ustedes me podrían decir, bueno, tal vez si hay una fórmula general para X, para las ecuaciones de grado 7, para los polinomios de grado 7, entonces tal vez yo puedo usar entonces esa fórmula general y intentar resolverlo. La cuestión es que resulta que hay una ecuación de orden 7, no hay una fórmula general que funcione para todos. Hay fórmulas que funcionan para específicas,
y hay todas unas cuestiones, pero eso es interesante, porque no es solo que no se conoce una fórmula, sino que se sabe que no existe una fórmula. Ese es un teorema que se mostró en el siglo, este es el siglo, ay mira, se me olvidó. Sí, yo creo que fue en el siglo XIX, principios del siglo XIX, por Galois. Ah, de hecho, aquí debería hablar. Perdón, fue mostrado tanto por Abel y Galois. O sea, Abel realmente fue el que mostró lo que les estoy diciendo, y es que no hay fórmula general para las ecuaciones de quinto grado. Bueno, yo estoy hablando de las de séptimo, pero en cierta medida los métodos que él hizo servían para esto. Y de la misma forma, Galois, que fue otro matemático francés que vino más o menos al mismo tiempo, él hizo algo similar, y pues ellos dos básicamente crearon toda una teoría que, que nos abrió el paso a saber que justamente eso no hay una fórmula general para este tipo de cosas. Los dos murieron jóvenes, trágicamente. Vean, por ejemplo, Galois murió a los 21 años, más o menos antes de cumplir los 21 años. Y pues Abel murió a los 27 años. La historia de la vida de los dos es muy interesante. De Galois hay un libro muy bonito, yo leí cuando era estudiante, que se llama El elegido de los dioses. Estaba en la biblioteca, porque yo creo que ya es un libro muy viejo que no siguieron imprimiendo, pero entonces no sé ni siquiera si seguirá estando en la biblioteca de la U, pero pueden ahí buscarlo. Pues bueno, entonces vamos a regresar, y les decía que entonces esta proposición: existe un x en R tal que x a la 7 más x más 1 es igual a 0, no nos sirve este método de encontrar un x usando fórmula general, porque no hay una fórmula general para todas las ecuaciones de grado 7, pero resulta que hay otros métodos para saber que esta proposición sí es verdadera. ¿Okay? ¿Cuáles son estos métodos? De nuevo, pueden irse aquí y leer con detalle cuáles son los métodos. Este es un método que se usa en cálculo y nos permite saber que hay uno, aunque este método no nos va a decir exactamente cuál es. Okay, nada más nos va a dar una idea, pueden leerlo con cuidado. Yo sí no me voy a referir a eso, son temas del curso siguiente y de otros cursos más adelante desde la carrera, pero es interesante saber que sí hay otras formas para poder probar un existe que van más allá de exhibir ese existe, ¿ok? Entonces, ahí les dejo eso para que lo vean, ¿ok? Bueno, finalmente les dejo, no, mentira, creo que voy a hablar de algo más, perdón. Pero les dejo estos ejercicios aquí para que los intenten, y los vamos a discutir la próxima clase. ¿Okay? No, de hecho sí. Con esto termino esta parte y ya, como les digo, voy a hacerlo para que los videos no queden gigantescos. Voy a hacer otro video sobre demostraciones y cuantificadores universales. ¿Okay?